Buenas amigos, bienvenidos de vuelta a nuestro curso de DevOps. Veremos hoy lo que sería la parte de networking. En esta sección entenderemos bien los conceptos básicos de redes, ya que los mismos constituyen las bases fundamentales de DevOps, por lo que analizaremos conceptos básicos de redes como switching, enrutamiento, puertas de enlace, entre otros. Luego nos enfocaremos un poco a entender DNS y cómo configurar los ajustes de DNS en un sistema Linux, por lo que sin más dilación vamos a ello. Muy bien. Entonces, ¿qué es una red? Tenemos dos ordenadores o dos sistemas A y B, una portátil laptop, una máquina virtual, una workstation, ¿verdad? ¿Cómo llega el sistema A al sistema B? ¿Sí? Los conectamos a través de un enrutador o switch en inglés. El conmutador crea una red que contiene los dos sistemas para conectarse entre ellos. Para ello necesitamos una interfaz en cada host, físico o virtual dependiendo del host. Para ver las interfaces, ¿verdad?, del host utilizamos el comando ip-link, como se muestra acá. En este caso, por lo menos, observamos que la interfaz denominada ETH0 que usaremos para conectarnos al switch, supongamos que estos están conectados en una red con la dirección 192.168.1.0. Luego asignamos los sistemas con direcciones IP dentro de esa misma red para que puedan comunicarse entre ellos, básicamente. Eso se hace a través del comando ipaddr, en el cual especificamos la dirección IP correspondiente a cada host. En el caso del host A, la IP que le colocamos es el 1.10, el 1.10, y en el caso del host B sería la dirección IP 1.11. Una vez que los enlaces, o sea, las interfaces estén activos, ¿verdad?, y las direcciones IP estén asignadas, las computadoras ahora pueden comunicarse entre sí a través del switch. ¿Ok? Entonces, al hacer ping desde el host A al host B, vemos que el host B le responde sin ningún problema. El switch solo puede habilitar la comunicación dentro de una red, lo que significa que puede recibir paquetes de un host en la red y entregarlo a otros sistemas dentro de la misma red, básicamente. Este señor que está aquí solamente puede entregar paquetes entre estos, o básicamente entre los que estén conectados, ¿verdad?, entre los puertos del switch. Todos los que estén conectados a estos señores son los que van a recibir, que el switch va a poder enviar los paquetes correspondientes. Digamos ahora que tenemos una red que contiene los sistemas C y D en otra red, que sería una red con la dirección 2.0, por ejemplo. Entonces tenemos dos redes, que sería la dirección 192.168.1.0 y otra red con la dirección IP 192.168.2.0. ¿Ok? ¿Cómo llega un sistema de red digamos, de un sistema a otro, básicamente? ¿Cómo lee el sistema B? O cómo podría leerle, por ejemplo, con la IP 192.168.1.11 al sistema C que se encuentra acá en esta otra red. Ahí es donde entra en juego el enrutador. ¿Ok? El enrutador lo que hace es ayudar a conectar dos redes entre sí. Es un dispositivo inteligente que realiza varias operaciones de forma interna, ¿verdad?, para que los paquetes puedan llegar de una red a la otra. Digamos que podemos pensar en esto como un switch, pero entre redes, ¿verdad? En vez de ser computadoras, esto sería un switch, pero como para comunicarse entre las redes. Dado que se conecta a las dos redes de forma separada, ¿verdad?, entonces el enrutador tiene dos IP asignadas en cada red. En el caso de nuestro ejemplo, la red 1.0, ¿verdad? Efectivamente, el conmutador tiene una IP que sería el 1.1. Y en el caso de la red 2.0, el enrutador tiene una IP que sería el 2.1. ¿Ok? Ahora tenemos un enrutador conectado a las dos redes, que puede permitir la comunicación entre ellas. Cuando el sistema B envía un paquete al sistema C, ¿dónde sabe que el enrutador es ese al que tiene que enviarle básicamente para irse a la otra vez? Y ahí es donde configuramos los sistemas con un gateway o puerta de enlace. Si la red es una especie de habitación, digamos, el gateway sería la puerta al mundo exterior de esa red, a otras redes o a internet. Ahora bien, los sistemas necesitan saber dónde está la puerta para poder atravesarla, ¿verdad? Vos tenés que indicarle eso en tu sistema. Para ver la configuración de enrutamiento existente en tu sistema, basta con ejecutar el comando iproute. ¿Ok? Como podemos ver en nuestro ejemplo, ¿verdad?, ahora mismo no hay configuraciones de enrutamiento,
Por lo que bajo esa condición, ¿verdad? El sistema B básicamente no va a poder llegar al sistema C, porque ahora no tenemos ninguna ruta especificándole al al host B, perdón, cómo llegar al host C. ¿Ok? Muy bien, entonces solo pueden llegar, como dijimos anteriormente, ¿verdad? Los paquetes del sistema dentro de la misma red, ¿verdad? Que sería en el rango 1.0. Entonces, para configurar una puerta, enlace en el sistema B, para poder llegar a los sistemas que se encuentran en la otra red 2.0, hay que ejecutar el comando IP route addr, ¿ok? Especificándole cómo puede llegar a la red 2.0, ¿verdad? Y cuál sería la puerta de enlace que el usuario va a poder llegar a eso. En este caso, IP route sería el comando, add es el comando interno dentro de IP route, y este sería esta red, ¿verdad? A esta red 1920, que sería esta red que está acá, yo puedo llegar a través del host 192.8.1, o sea, 192.168.1.1, que es este enrutador que está aquí, ¿ok? Este señor que está acá. Con esa entrada en la ruta en el sistema operativo en el host de Linux, ¿verdad? Ejecutar el comando, ¿ok? Muestra que tenemos la ruta asignada ejecutando el comando iproute como vimos anteriormente. Solamente que hay que tener en cuenta que también, si es que vamos a configurar como para que los paquetes tengan una respuesta, porque recuerden que cuando el host envía una petición al paquete, a un host dentro de la red, de la otra red, también tiene que tener una respuesta por la misma, ¿verdad? Debería estar también configurada una ruta de entrada también en la otra red, básicamente. ¿Ok? Entonces, configuramos, ¿verdad? La puerta de enlace en ambas redes. Por ejemplo, si sistema C va a enviar un paquete al sistema B, entonces ya tiene agregada su tabla de enrutamiento C, cómo puede cómo puede acceder a la red 1.0 a través del enrutador configurado en la IP 2.1. ¿Okay? El mismo esquema, pero al inverso, básicamente, de la configuración que teníamos en esta tabla. ¿Okay? Ahora supongamos que estos sistemas necesitan acceso a Internet, por lo que necesitan acceso a Google en la red 162.217.194.0, por decirles. Este sería esta IP que está acá. ¿Ok? Entonces necesitamos conectar el enrutador a Internet y luego agregar una nueva ruta en la tabla de enrutamiento para enrutar ese tráfico a la red. ¿Verdad? O sea, básicamente agregar este señor que está acá, que es como vimos acá, y acá está la entrada de la tabla de enrutamiento, por lo cual él ya sabe cómo poder conectarse acá a la red de Internet. ¿Ok? Pero lo que pasa es que hay tantos sitios diferentes en Internet, ¿verdad? Que tener digamos, una entrada en nuestra tabla de ruteo para cada una de ellas es básicamente, digamos, engorroso de poder mantener, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es simplemente decir que para cualquier red que no conocemos, a la cual no conocemos una ruta o está explícitamente en nuestra tabla de ruteo, puede utilizar el enrutador como puerta de enlace predeterminada para poder salir o consultar a otras redes, ¿verdad? Si es que conocen el host, ¿verdad? De esta manera, cualquier solicitud de la red fuera de la red existente se dirige a ese enrutador en particular. ¿Ok? Entonces, en una configuración simple como esta, todo lo que necesitamos tener es básicamente una sola entrada en la tabla de enrutamiento con la puerta de enlace predeterminada establecida en la dirección IP del enrutador, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, básicamente, él ya va a saber cómo poder hacer la transformación y la comunicación entre ambos. Recordemos también que en lugar de la palabra terminada también se podría hacer default, perdón. En lugar de la palabra default, podemos decir también 000. Básicamente, default y 000 son alias, ¿verdad? Estas dos líneas básicamente son lo mismo. 000 lo que quiere decir es básicamente una IP reservada para poder indicar cualquier destino. Ok, la entrada en el campo gateway, ¿verdad? Que sería ahora lo inverso, ¿verdad? En 000 indica que no se necesita una puerta enlace, ¿verdad? Para poder acceder al sistema. En este caso sería esta entrada que está acá, es a lo que nosotros nos referimos. Si esta entrada, si como segundo parámetro del gateway es 000, ¿verdad? Lo que le estamos diciendo acá es, yo estoy en la misma red de la 200, básicamente. No necesitamos una puerta enlace para que él pueda hacer la traducción de paquetes, porque en ese caso el switch ya se va a encargar de hacer la traducción. Entonces, eso es lo que se indica con esta entrada en la tabla de ruta. Supongamos que tenemos ahora varios enrutadores en la red, ¿verdad? Uno para Internet y otro para la red privada interna. Entonces, vamos a necesitar tener dos entradas separadas para cada red, ¿verdad? En una entrada una entrada para la red privada interna y otra para la
puerta enlace predeterminada para las demás redes, incluidas las redes públicas. Entonces, si tenemos generalmente problemas para conectarnos a Internet desde cualquiera de nuestros sistemas, la tabla de rutamiento y el valor predeterminado de la puerta enlace suele ser los primeros lugares en los que debemos mirar. Ahora veamos cómo podemos configurar un host Linux como enrutador. Comencemos con una configuración simple. Tengo tres hosts, que serían A, B y C, ¿verdad? A y B están conectados a una red 192.168.1.0, ¿ok? Y B y C están en la otra red que sería 192.168.2.0. Ujú. Entonces, el host B está conectado en ambas redes utilizando dos interfaces, básicamente. ETH0 y ETH1, cada una de ellas con su dirección IP configurada, ¿ok? Dentro de cada una de las redes. Él tiene la dirección IP 192.168.1.5 y el host C tiene la dirección IP 192.168.2.5, ¿verdad? Y el host A tiene el 1.5, el host C es el que tiene el 2.5 y el enrutador, que en este caso el host B, ¿verdad? Tiene en una interfaz tiene el 1.6 y la otra interfaz tiene el 2.6. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para que A pueda hablar a C, básicamente? Utilizando ese esquema. Básicamente, si tratamos de ejecutar el comando ping al 2.5 desde la red A, él nos va a decir que en la red yo no puedo llegar a esa red. ¿Verdad? Ahora nosotros sabemos por qué eso es así, porque el host A no tiene idea de cómo llegar a la red 192.168.2 o, el 2, o la red 2.0, digamos. O sea, él no está eso en su tabla de ruteo. Necesitamos decirle al host A que la puerta de enlace a la red 2 es a través del host B y lo hacemos agregando la entrada a la tabla de ruteo como vimos anteriormente. Agregamos la ruta para acceder a la red 2.0 a través del gateway 192.168.1.6, básicamente. Que sería este señor que está acá. Y lo mismo. La red que está acá, básicamente es este, y para acceder a ella vos tenés que irte a través de este host. Si los paquetes que llegan al host C, el host C también tendrá que devolver la respuesta al host A. Cuando el host C intente comunicarse con el host de la red, se enfrentará al mismo problema, por lo cual también agregamos nosotros la ruta inversa, digamos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces agregamos una entrada similar a la tabla de enrutamiento del host C. Esta vez le decimos que para llegar, ¿verdad?, a la red 1.0, así como hicimos en el otro, sería a través del enrutador que se encuentra en el 2.6. ¿Mm? Bueno, cuando intentamos hacer ping ahora, ya no recibimos el mensaje de error, que de que la red es inalcanzable. Eso significa que nuestra tabla de ruteo sí son, la entrada que están ahí son correctas. Pero hay un tema de que no recibimos ninguna respuesta, ¿verdad?, del ping. ¿Por qué eso es, verdad? O por lo menos van a ver eso, van a observar que cuando ustedes tienen un esquema configurado así, no van a recibir la respuesta desde una red a la otra. Eso es porque de forma predeterminada en Linux los paquetes de una interfaz a otra no se reenvían. ¿Ok? Por defecto eso está deshabilitado. ¿Por qué se hace eso, verdad? Se hace eso por razones de seguridad. ¿Ok? O dicho de otra forma, ¿verdad? Todos los paquetes que lleguen al ETH0, ¿verdad? Por defecto, en el host B, él no va a dejar pasar acá a la otra interfaz. No se va a dejar pasar. Por mucho de que esto está bien configurado en la tabla de ruteo, acá es donde él va a hacer, digamos, se van a bloquear el paso entre paquetes, ¿verdad? Eso se hace así, ¿verdad? Porque supongamos que en ETH0 vos tengas conectado tu VPN o tu red interna, ¿verdad? Y en ETH1 vos tengas tu red pública o la que básicamente está expuesta a Internet, ¿verdad? No querríamos que nadie en la red pública envíe fácilmente mensaje a la red privada, a menos que nosotros lo permitamos de forma explícita, ¿ok? Pero en este caso sabemos ya que ambas son redes privadas y es seguro habilitar la comunicación entre ellos, ¿verdad? Entonces nosotros podemos permitir que el host B reenvíe los paquetes de una red a la otra. Que un host pueda reenviar paquetes entre interfaces se rige por una configuración en el archivo en la ubicación /proc /sys /net IPv4 IP-forward. Esa es el path dentro de un sistema Linux, ¿verdad? De forma predeterminada tiene el valor 0. Eso significa que no existe reenvío entre interfaces. Con establecerlo en 1, básicamente ya uno debería poder ver los pings
están retornando dentro. Ahora bien, recordemos que simplemente establecer este valor no se van a persistir ese cambio, digamos, entre reinicios del host. Para eso hay que modificar el mismo valor en etc barra sysctl.conf, que suele ser el archivo de configuración de los módulos del kernel, cual vos le decís que ese valor en particular en proxy barra net tiene que estar en 1 cuando se reinicie el sistema. Muy bien, así que tenemos algunos comandos clave dentro de esta lección que nos van a ser útiles para las siguientes clases. IPlink es el primero de ellos, que como sabemos es para listar y modificar interfaces host. IPADR básicamente, ¿verdad? Que es para ver las direcciones IP asignadas a esas interfaces. Y el comando IPADR add para poder, digamos, agregar direcciones IP a eso. Ahora bien, recordemos que todos estos comandos, así también como el anterior, cuando se reinicien el host, básicamente van a desaparecer, ¿verdad? Si deseamos que esos cambios se conserven, uno debe de configurarlos en los archivos de configuración de su distribución en particular. En este caso, cada distribución, e incluso dependiendo de qué paquetes en particular nosotros elegimos dentro de esa distribución, determina qué archivos tenemos que tocar para poder tener esta configuración persistida entre el reinicio. ¿Ok? Eso mirando únicamente en la documentación de cada distro podemos terminar por hacer eso. ¿Sí? IProute también, o simplemente route, se usa para ver la tabla de enrutamiento y se usa el comando route IP, route add y la dirección IP para poder agregar entradas a esa tabla de enrutamiento. Y finalmente, recordemos el comando para verificar si el reenvío de IP está activo en un sistema en un host Linux, que es el haciendo cat a esta ruta sysnet IPv4 IPv4. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre DNS. En esta sección vamos a discutir algunos conceptos básicos de DNS y veremos algunos comandos que nos ayudarán a explorar la configuración de DNS específicamente en un host Linux. Tenemos dos computadoras A y B, ambas parte de la misma red. Se les ha asignado las direcciones IP 192, 168, 110 y 111 respectivamente. Puede hacer ping de una computadora desde la otra utilizando la dirección IP de la otra computadora. Supongamos que sabemos que el sistema B tiene un servicio de base de datos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces le decidimos llamar a ese host DB. Intentamos hacer ping a DB ahora. Vamos a ver que el host A no reconoce al host DB como un host. ¿Ok? Entonces, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo podemos decirle al sistema A que el sistema B en la dirección IP 192.168.1.11 tiene el nombre de DB? Queremos decirle a este señor que cuando nosotros hacemos ping DB, DB nos estamos refiriendo a esta dirección IP. Eso podemos hacerlo agregando una entrada en el archivo /etc/host de nuestra computadora. ¿Ok? En ese archivo lo que le hacemos es le agregamos la dirección IP y en la misma línea le colocamos en tabulación el nombre que queremos que se resuelva con esa dirección IP. ¿Ok? Ahora ya le dijimos entonces al sistema A, el sistema DB, cuando hacemos ping DB o algún comando, él resuelva esa dirección IP 111. Efectivamente, cuando hacemos ping, ya él debería responder esa IP. Ahora, hay un punto importante a tener en cuenta aquí con todo el sistema A. Host A, ¿verdad? Básicamente da eso por sentado. Lo que sea que coloquemos en el archivo de host es la fuente de la verdad para el host A. Pero eso no tiene por qué ser así, ¿verdad? El host A no comprueba si el nombre real del sistema DB es, el sistema B, perdón, es DB. Este nombre que está acá, básicamente solamente A nomás sabe que nos estamos refiriendo a DB como es. Por ejemplo, si ejecutamos el comando de hostname en el sistema B, él nos va a revelar incluso que es otro el hostname. Es host2 es el nombre. Obviamente, host2 no es DB, no está figurando acá, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué eso es así? Porque, digamos, como dijimos anteriormente, la única fuente de verdad del sistema A básicamente es el archivo etc host. Este le dice que es, por más de que nosotros especifiquemos tenga otro nombre, él siempre va a tomar en cuenta esto. ¿Ok? Incluso podemos engañar al sistema A para que crea que el sistema B es Google. Simplemente tenemos que agregar una entrada en ese archivo host con la asignación de IP
apuntando a www.google.com, ¿verdad? Y de esa manera, básicamente. Y luego hacemos ping a Google, ¿verdad? Tipo, a esa misma, el mismo nombre que está acá, ¿verdad? Y él le va a responder con la dirección IP del host del 11 que sería de, ¿ok? Se puede tener tantos nombres como se desee para tantos servidores como se desee en el archivo etc host. Cada vez que hacemos referencia a un host por su nombre, desde el host a mediante un comando ping o un comando ssh, ¿verdad? O incluso otros tipos de comandos como curl, ¿verdad? Todos los comandos que utilicen la capa eh, de TCP/IP, obviamente. Lo que van a hacer va a ser buscar en su archivo etc host para poder encontrar la dirección IP de ese. La traducción del nombre de un host a una dirección IP de esa manera se conoce como resolución de nombre. Dentro de una pequeña red de pocos sistemas, digamos, uno puede salirse con la suya fácilmente con las entradas en el archivo etc. En cada sistema se especifica cuáles son las direcciones IP de los otros sistemas en el entorno, hasta que, obviamente, el entorno crece y estos archivos empiezan a llenarse con demasiadas entradas, ¿verdad? Y administrarlas, básicamente, se hace de forma bastante más engorrosa. Además, si uno de los servidores cambió de dirección IP, la entrada deberá ser modificada en todos los etc hosts de todos los hosts que se encuentran en la red. Y ahí es donde lo que se decide es trasladamos todas las entradas en un servidor que es el que se encarga de gestionar de forma centralizada los nombres de nuestros hosts dentro de la red. Lo llamamos a este servidor nuestro servidor DNS e indicamos a todos los hosts que busquen en ese servidor si necesitan resolver un nombre de un host a una dirección IP en lugar de sus propios archivos etc host. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo apuntamos nuestro host a un servidor DNS? Nuestro servidor DNS tiene la IP 192.168.1.100 en este caso. Cada host tiene un archivo de configuración de resolución de DNS en el path etcresolve.com. Se agrega una entrada especificando la dirección del servidor DNS ahí y decimos name server y lo apuntamos al 1.100 y con eso debería ser todo. Una vez que esté configurado en todos los hosts, cada vez que un host encuentre un nombre de host que no conoce, básicamente lo busca en el servidor DNS. Si la IP de cualquiera de los hosts cambiara, simplemente hay que actualizar en el servidor DNS esa misma IP. Ya los hosts deberían de resolver la nueva dirección IP en el futuro. Ya no se necesita ninguna entrada en el archivo de host en ninguno de los equipos, pero eso no significa que no podamos tener entradas en el archivo host. Supongamos, por ejemplo, que vamos a provisionar un servidor de pruebas para todas nuestras pruebas dentro de un sistema en particular. Le vamos a llamar test. No es necesario que los otros hosts dentro de la red resuelvan el servidor por su nombre, ¿verdad? Por lo que no es necesario agregarla, digamos, como una entrada en el servidor DNS. En ese caso, basta con meter la entrada en el archivo de tchost para poder resolver en ese servidor. Entonces, ahora, dentro del host A en particular, vamos a poder resolver el servidor T sin problema. Por lo tanto, un sistema que pueda utilizar el host para una asignación IP desde ese archivo localmente, lo puede hacerlo también así como también utilizar al mismo tiempo el DNS remoto. En caso de que básicamente el nombre no se resuelva por el host, entonces él básicamente va a buscarlo en el servidor DNS. ¿Qué sucede si una entrada se encuentra en ambos lugares? O sea, en el etc host y la misma entrada y la otra entrada en el test. ¿Cómo se van a tomar? ¿Qué prioridad va a tomar básicamente en ese caso la resolución de nombres dentro de nuestro host? En ese caso, el host primero busca en el archivo etc host, ¿ok? Y luego busca en el servidor DNS. Entonces, si encuentra la entrada en el archivo etc host, lo usa. Si no, busca en el servidor DNS, que fue lo que dijimos anteriormente. Pero el orden se puede cambiar. Ese orden se define mediante una entrada en el archivo NS switch, ¿verdad? Básicamente significa name service switch, básicamente. Tiene un montón de configuraciones sobre cómo se van a resolver algunos nombres de forma local, en el sistema local, básicamente.
En la línea de la entrada de host, básicamente acá lo que dice es, se va a buscar, como podemos ver, en el primer orden los archivos y luego en el segundo orden el DNS. Files obviamente se refiere al archivo NTC-host y DNS se refiere obviamente al servidor DNS. Entonces, para cada nombre de host, el host primero busca en el archivo etc-host. Si no puede encontrarlo allí, luego buscan al servidor DNS. Este orden puede ser modificado, ¿verdad? Editando esa entrada. Entonces, en nuestro ejemplo, básicamente según esto que estamos viendo acá, nuestro host debería resolver el servidor de prueba en 192.168.1.115, que básicamente va a tomar lo que le está diciendo el etc. Esta es la IP que va a tomar prioridad. Porque según este tiene prioridad por sobre este y obviamente, eso viendo acá. El test es 1.115. ¿Qué sucede si intentamos hacer ping a un servidor que no está en ninguna de estas listas? Por ejemplo, si intento hacer ping a www.facebook.com, ¿verdad? No tengo facebook.com en mi archivo etc-host y tampoco lo tengo en mi servidor DNS, ¿verdad? Así que en ese caso va a fallar. Para que eso funcione, ¿verdad? Podemos agregar otra entrada en el archivo resol.com, en el cual le indiquemos, ¿verdad?, que el servidor 888, que es un servidor de nombre conocido de forma pública, que es alojado en Google para poder resolver direcciones de Internet de forma externa, poder usar ese como servidor de DNS secundario, básicamente. Y ahí podemos básicamente resolver la dirección IP de www.facebook.com al hacer ping. Bien, hasta ahora solo hemos tratado de leer sistemas con sus nombres como web, DB, NFS, etc. Pero acabo de intentar hacer ping a www.facebook.com. ¿Qué es eso, básicamente? ¿Qué es facebook.com? ¿Qué significa www y .com al final? ¿Verdad? ¿Qué sería eso? Se llama nombre de dominio, ¿verdad? Y es como se traduce la IP a nombres que podemos recordar en Internet, tal como lo hicimos con nuestros hosts, básicamente. Ahora, la razón por la cual están en este formato separados por puntos es para agrupar cosas de forma similar, básicamente. La última parte del nombre de dominio, los .com, los .net, .edu, etc., son dominios de nivel superior que representan la intención del sitio web. .com para fines comerciales o generales, .net para red, .edu para organizaciones educativas y .org para organizaciones sin fines de lucro, y entre otros. Veamos uno en particular, ¿verdad? En el caso de Google, el punto es la raíz o el root domain sería. Aquí es donde todo comienza. .com es el dominio a nivel superior, ¿ok? Y Google es el nombre de dominio asignado a Google y www sería un subdominio dentro de lo que es el dominio. Los subdominios ayudan a agrupar aún más las cosas. Bajo Google, por ejemplo, el servicio de mapas de Google está disponible en .com. Así que los maps, o en este caso maps, son un subdominio. El servicio de almacenamiento está en drive.google.com, ¿verdad? Las aplicaciones móviles están en apps.com y lo que sería su servicio de correo electrónico está en mail.google.com. Podemos dividir aún más cada uno de estos, ¿verdad? O básicamente tener tantos subdominios como querramos, o como en este caso, el dueño del dominio, que es Google, ¿verdad?, quiera, básicamente. Entonces se comienza a ver esto como una estructura de jerárquica, básicamente, ¿no? Cual uno puede, cada hoja, o digamos, era responsable de administrar las subhojas que están por debajo de él. Es que eso tiene sentido, básicamente. Cuando se intente llegar a cualquiera de estos nombres de dominio, digamos que la aplicación es apps.google.com, de dentro de la organización, la solicitud lo que hace primero es llegar a nuestro servidor, eh, digamos al servidor de la organización en particular, ¿ya? Nuestro DNS de nuestra empresa o no lo que sea. Como no sabe quiénes son, qué básicamente, qué host es apps.google.com, lo que hace es reenviar la solicitud a Internet. Le reenvía eso al root DNS. En Internet la dirección IP del servidor que sigue en apps.google.com puede resolverse con la ayuda de otros servidores DNS, ¿verdad? De hecho, hay protocolos que entran en juego para poder hacer eso, pero que no vamos a discutir ahora porque no entran dentro del contexto de este curso.
Y el servidor DNS de raíz o el root analiza la solicitud y lo redirige a un servidor.com. ¿Ok? Y ese servidor DNS también analiza la solicitud y lo reenvía al servidor DNS de Google. ¿Ok? Y ese es el que finalmente dice, apps.google.com, ve más o menos cuál es la zona que te toca y entre otras heurísticas, y le asigna una dirección IP. Entonces, para esa dirección IP es la que devuelve básicamente cuando nosotros hacemos. Para acelerar básicamente los resultados futuros de petición de DNS. Dentro de una organización en particular se puede optar por almacenar en caché esa IP durante un periodo de tiempo. Normalmente unos segundos hasta unos minutos, incluso he visto algunos que cachean por 24 horas por distintas políticas, digamos, dentro del dominio de su organización. De esa manera no se tiene que pasar por todo el proceso nuevamente cada vez que se consulta por ese nombre de dominio. Y todo esto sucede básicamente cuando se consulta un nombre de dominio público. ¿Ok? Y, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros hacemos eso dentro de la organización? La organización puede tener una estructura similar, básicamente. Por ejemplo, la organización podría llamarse mycompany.com, que es lo que vemos acá, y tengo varios subdominios, digamos, por cada propósito. www, ¿verdad? Mail, Drive, ¿verdad? Para acceder sería al correo institucional, para acceder a la página de almacenamiento compartido, pay.mycompany.com para acceder a lo que sería la nómina de la empresa, HR para poner ahí el sistema de recursos humanos, entre otros. Todo esto está configurado en el servidor DNS interno de nuestra organización. ¿Ok? La razón por la que discutimos esto es para comprender la siguiente entrada que vamos a ver en el archivo etcresol.com. Recordemos que este es el archivo donde configuramos el servidor DNS que utilizará nuestro. Con eso, nosotros podemos resolver los servidores dentro de la organización solo con los nombres como web y demás. Ahora, también nosotros introdujimos, ¿verdad? Más nombres de dominio estándar como webcompany.com o db.company.com, etcétera, ¿verdad? Por lo cual, ahora al hacer ping a web ya no es que vamos a obtener una respuesta. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el web ya no lo conoce más como web. Tiene que ser su nombre completo, básicamente. Tiene que ser web.mycompany.com. Por supuesto, esto se debe a que estamos tratando de hacer ping a algo que no existe, básicamente, o no está registrado en el servidor DNS. En cambio, si hacemos ping, obviamente, con el nombre completo, que es webmycompany.com, va a funcionar. Lo que acabamos de decir. Ahora podemos entender que si alguien de afuera de nuestra empresa quiere acceder a nuestro sitio web, tiene que usar el nombre completo, ¿verdad? Web.mycompany.com, ¿verdad? Alguien de afuera de Google se entiende que tiene que usar mail.google.com, ¿verdad? ¿Ok? Pero dentro de Google, si yo estoy dentro de la red de Google, tener que colocar el nombre completo medio que no tiene sentido. Digamos que sería como dirigirse al servidor web por su nombre de pila de web. Uno tiene que poder decir ping web y ya le tiene que poder responder, básicamente. Es lo mismo cuando vos te dirigís, por ejemplo, a los miembros de tu familia, ¿verdad? Vos le llamabas por el nombre de pila a los miembros de tu familia. No es que vos la llamás por su nombre completo a alguien cuando vos necesitas que te pase el control remoto nomás. Entonces, ¿cómo configuramos el resolve.com para que web y web.com se puedan resolver de forma correcta? ¿Ok? Ok, y ahí lo que decimos es agregamos una entrada, ¿verdad? Que se llama search, la cual se especifica el nombre de dominio que se desea agregar como sufijo de los dominios. Entonces, la próxima vez que intentemos hacer ping a web, básicamente veremos que en realidad se intenta hacer a web.mycompany.com. ¿Por qué? Porque con este comando le estamos diciendo a él que si de web en ninguna de las entradas, que directamente él le ponga el sufijo básicamente y realice el ping por nosotros. Ahora, digamos, el host ya tiene esa inteligencia como para poder incluir, digamos, el dominio de búsqueda. O, bueno, en todo caso, excluir el sufijo y cuando le decimos web directamente, él sepa que nos estamos refiriendo a eso. Entonces, cuando yo digo web.mycombine.com o web.pro. Cargamos una entrada más, por ejemplo, fijo más. En ambos casos, nosotros le decimos web.mycompany.com, ¿verdad? O web.pro.mycompany.com, sabe que nos estamos refiriendo a ese, digamos, sabe que ese tiene que ser el orden de sufijos que él tiene que completar para poder resolver el nombre. ¿Sí? Muy bien. Ahora ya
Vamos a ver por último, ¿verdad? Una parte de DNS Tools, ¿verdad? Unas herramientas. Vamos a hablar un poquito sobre otras herramientas que no son necesariamente Ping. También, por ejemplo, está la NS Lookup, que básicamente lo que hace es te envía cuál es la respuesta autoritativa de tu servidor DNS cuando consultas un sitio en particular. Suele ser un comando que yo uso mucho yo hago mis trabajos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en este comando básicamente él no tiene en cuenta las entradas de TC, porque él utiliza directamente el servicio de DNS para poder realizar la resolución de nodo. Entonces, si vos agregas una entrada en el archivo etchost, ¿verdad? Para probar tu aplicación web, y si intentas utilizar este comando en ese lookup, probablemente no va a encontrar tampoco. ¿Ok? Lo mismo ocurre también con Dig, ¿verdad? Dig es otra herramienta que se suele utilizar mucho, que en donde él te reporta no solamente la respuesta autoritativa, sino también todas las entradas que podían resolverse bajo ese. Porque un caso de empresas que tienen obviamente muchos servidores en varias partes del mundo, como es Google, por ejemplo, ellos pueden tener diferentes IP asignadas al mismo nombre de dominio para poder hacer algo que se llama rotación de nombre de dominio, que no me acuerdo bien la sigla. Es, el cual lo que hace es básicamente cuando vos le haces ping a una dirección IP y se resuelve, esa es la IP que se resuelve para ese servidor durante el tiempo que se haya cacheado la respuesta. Entonces con eso ellos escalan de forma horizontal sus servicios a nivel global. Bueno, esto es todo para esta sección del curso. Más adelante veremos cómo vamos a utilizar estas herramientas en las clases prácticas para diagnosticar y resolver problemas de DevOps. Muchas gracias.